el ciclo va a tratar de comparar, en definitiva, desde un punto de vista general, amplio, dos grandes pintores de diferentes épocas. Ante todo, hemos atendido a la cronología, que sea lo más coincidente posible, para que tengamos claro, como un dato de entrada, que los dos viven el mismo modelo de sociedad, que a veces incluso están juntos en una misma ciudad, al menos durante parte de su vida, que han tenido probablemente unas enseñanzas, unos maestros que en algún caso incluso coinciden, de modo que hay un paralelismo que se pone de manifiesto en sus realizaciones. Pero junto a eso, y es lo que queremos subrayar de una manera un tanto especial, hay que tener en cuenta que ese paralelismo también conduce a destacar las diferencias que existen muy notables en algún caso, como trataremos de ver, entre esos dos grandes, siempre grandes maestros de la pintura universal de todos los tiempos. Bueno, para empezar, le dimos muchas vueltas al tema y yo creo que la elección ha sido adecuada. Espero que les interese, espero que veamos imágenes realmente espectaculares de uno y otro autor. Vamos hoy a hablar de Miguel Ángel y de Rafael. Obviamente, con el tiempo limitado de que disponemos, no se puede ser exhaustivo, sería llegar a la locura y todavía no ha llegado a ese estadio, pero sí una selección de obras importantes de uno y otro autor para destacar, para realzar sus afinidades y sus diferencias. Bueno, en este caso todos ustedes saben muy bien, ahí tienen unas fechas que deben leer con mucha atención, nacen prácticamente al mismo tiempo, pero atención, Rafael muere muy joven y Miguel Ángel vive unos cuantos años más. Esto es importante. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un tiempo, de unos autores, de unos grandes artistas que cultivan las artes en el sentido más amplio de la palabra, en una actitud que hoy en día sería, yo creo que impensable. Miguel Ángel es un gran escultor, un formidable arquitecto y un extraordinario pintor. Rafael es un gran arquitecto, a un nivel, yo diría, no algo inferior al del anterior, pero un pintor también notabilísimo. Por lo tanto, bueno, ya tenemos el entramado preparado. Aquí vamos a hablar de pintura estrictamente, nada a las otras menciones. Estamos hablando de una comparativa de su obra pictórica. Y empecemos por el principio. Y el principio es esta imagen que ustedes ven aquí, preciosa. Es una de las primeras obras que se han conservado de Miguel Ángel. No tiene una producción demasiado extensa. En escultura, por ejemplo, quien nos recuerda, admira y ama ese extraordinario David o esa piedad realmente sublime. En arquitectura, sus intervenciones, sus contribuciones, nada más y nada menos que al propio Vaticano, siendo el responsable de la cúpula que hoy vemos en la actualidad. Es una obra de generaciones, evidentemente, con contribuciones muy diferentes y prácticamente todas ellas muy importantes. Bueno, volvamos un poco a la pintura y aquí tenemos efectivamente una imagen del Santo Entierro. Yo diría una imagen absolutamente peculiar. Habría que haber empezado diciendo que, atención, todos los que nos escuchan lo saben de sobra, vista la cronología,
y la entidad de estos dos autores, estamos en el Renacimiento. De modo que, atención a esto, que es un dato verdaderamente importante, el románico, no digamos ya la pintura más antigua, el románico queda muy lejos, el gótico queda también lejos y estamos entrando en una etapa nueva de la pintura verdaderamente fructífera en tierras de Italia y no solo allí. Esta es, como decía, una obra primera de Miguel Ángel en el género de la pintura, este Santo Entierro, el cuerpo de Cristo muerto es sostenido por algunos de quienes le acompañan, en definitiva, para ser enterrado, y aparecen distintas actitudes, aparecen en definitiva una composición de cuerpos, de vestimentas, de tonalidades de color intensas, muy atractivas, sin duda alguna. Aparece de una forma, obviamente, como no podía ser menos, magistral, eso que llamamos perspectiva. Ven ustedes la proximidad de los primeros planos del grupo principal y contrástenlo con esos tonos azulados, difuminados de la lejanía, con esas montañas, con esos tonos mucho más apagados que los muy vivos de esta pintura. Bueno, esta obra, que obviamente está inacabada, atención a esto, ven ustedes la figura de la derecha y muchos detalles del conjunto que así nos lo ratifican, obra inacabada de Miguel Ángel, que se conserva en la actualidad en la National Gallery de Londres. Efectivamente, ese gran, importantísimo museo británico en Trafalgar Square, en el mismo corazón de esa ciudad sin igual. National Gallery de Londres. Demos un pequeño paso, estamos en 1501 en esta obra, un pequeño paso para mostrarles la siguiente, una maravilla realmente sublime, este tondó de Miguel Ángel, conocido como la Sagrada Familia. La Virgen en primer término, el niño junto a ella, San José sosteniéndolo por detrás, y junto a esas tres personas, junto a esos tres realmente protagonistas de la intervención de la imagen, vemos otras figuras, desnudos en algún caso, en el fondo. Están al aire libre, bañados por la luz solar, de nuevo con esa perspectiva, de nuevo con esas tonalidades azuladas en los montes que vemos en la lejanía. Mucha atención a la verosimilitud y el realismo con que están presentes estas tres figuras. Su originalidad también nos llama la atención. Vean el vestido de la Virgen, tonalidades rosas y azules como colores emblemáticos de la Virgen María, que tienen obviamente un significado simbólico claro para los creyentes. Nos llama tal vez la atención, les puede llamar la atención, oiga, ¿y los nimbos dorados sobre la cabeza de estos tres personajes? Cuidado, que estamos llamando a un atributo de la pintura gótica y que ha desaparecido por completo, como en este caso, en la producción renacentista. Estamos ya en pleno renacimiento.
El Renacimiento ha barrido con todo lo que fue y representó la pintura románica y gótica, con los restos de la cultura bizantina, y emerge con una fuerza sin igual en tierras de Italia y de allí expandiéndose al resto de Europa con mayor o menor fortuna. Esta obra, bellísima, insisto, extraordinaria, de Miguel Ángel, se conserva actualmente en una gran pinacoteca a nivel mundial, que es la Galería de los Uffizi en Florencia, una visita obligada para todos los amantes del arte, que podrán encontrar una cantidad verdaderamente tremenda de obras maestras de todos los tiempos, especialmente de aquellos en los que ahora estamos. Sigo adelante y lo hago dando un paso gigantesco. Me voy al Vaticano. Seguimos hablando de Miguel Ángel, fecha en torno a 1510, estamos a principios del siglo XVI, estamos en la plenitud del Renacimiento, y Miguel Ángel, atendiendo las peticiones del sumo pontífice, acepta la tarea de decorar la bóveda de la Capilla Sixtina, ese espacio en el Vaticano donde se produce la elección de los papas desde tiempo inmemorial. Bueno, aquí tienen ustedes una vista general, simplemente alejada en el espacio, para que podamos ver una imagen de conjunto de esa bóveda. Ven ustedes las arcadas, alguna ventana en la parte superior, etc. Es decir, los elementos arquitectónicos y las pinturas de Miguel Ángel, tal cual quedaron después de años de durísimo trabajo. Hay que decir que esas pinturas, y por supuesto la imagen que les traigo aquí, corresponden a fecha muy reciente en cuanto a que fueron restauradas hace unas pocas décadas. Muchos de quienes me escuchen y admiren lo que vamos a ver en esta exposición reconocerán, recordarán muchos elementos de esta Capilla Sixtina, de esta bóveda en particular, en la que estamos empezando a hablar ahora, y recordarán, evidentemente, haber tenido que ir descubriendo con mayor o menor esfuerzo este o aquel detalle en presencia de cientos, tal vez miles, a lo largo de una jornada, de turistas que abarrotan este espacio de una manera verdaderamente inusitada. En todo caso, es casi una obligación para cualquier amante del arte visitar el Vaticano y en él, aparte de otros recintos, dedicar un tiempo, ojo, no vayan con prisa, el suficiente, el que haga falta, para admirar esta maravilla del arte universal de todos los tiempos. En la parte central de esta bóveda nos encontramos una imagen diferente a la anterior, con esta absoluta obra maestra de la pintura universal de todos los tiempos, que es la creación de Adán. La creación de Adán. Vean ustedes la figura en la parte central, obviamente no excluyo la demás para que no perdamos la noción de conjunto. Vean ustedes a Adán desnudo integralmente, mostrando
todos los detalles de su cuerpo. Brazo izquierdo tendido, mirada igualmente hacia su izquierda, para contemplar al Dios Padre que en este momento, en este acto, en este instante de lo que es la creación, crea el hombre. Y aparece esa creación del hombre con esos datos antropológicos importantes, con ese cuerpo musculado, con un dibujo verdaderamente soberbio. Miguel Ángel era un grandísimo pintor, pero para ello necesitaba ser un grandísimo dibujante, que lo era, y una buena prueba es la obra bellísima, sin igual, que estamos contemplando en esta imagen. Demos un paso adelante para recrearnos un poco más en los muchos detalles que ya existen ahí, que hemos visto obviamente en las imágenes anteriores, pero que en este caso vemos realzados. Es un dibujo portentoso, con todos los detalles de la anatomía de un cuerpo humano joven y robusto, con una musculatura verdaderamente portentosa, pectorales, brazos, piernas, etc., con una mirada llena de significación hacia su creador y con la mano tendida hacia Dios Padre, que está dando lugar a su existencia. Soberbia imagen, única en la historia del arte universal, de una calidad verdaderamente excepcional. Acompañándola, vemos esta otra imagen, yo creo que con una menor entidad que la anterior, que repito, es una cumbre en la historia de la pintura. En este caso, pero me ha parecido interesante traerlo también ante ustedes, y por ese motivo, para que vean las diferencias, que las hay, e importantes, entre la creación de Adán, que acabamos de gozar en las imágenes anteriores, y la creación de Eva en otro de los espacios de esta bóveda de la Capilla Sixtina del Vaticano. Obviamente la calidad es inferior, en mi opinión y la de muchos especialistas que han analizado todas estas pinturas, inferior, decía, a la que acabamos de ver en las imágenes anteriores, pero sin duda alguna sublime también en cuanto a su significación y contrastes de actitudes. En definitiva, vean a Adán adormilado, mientras Eva emerge a la vida ante Dios Padre. Sigo adelante y lo hago con otra imagen emblemática de este mismo espacio, en la Capilla Sixtina. Seguimos en la bóveda, mostrándoles esta imagen preciosa, única, extraordinaria en todos los sentidos, en las que aparece la versión, según el artista, del pecado original. Ya conocen ustedes cuál es, en definitiva, la historia de nuestros primeros padres, la historia de Adán y Eva, su creación, su caída, su paso primero por el paraíso y a partir de ahí
su expulsión de él, a través de esta imagen en la que se muestra ya la caída en ese pecado original. Mucha atención al desnudo, a las cualidades pictóricas tanto del desnudo masculino de Adán, que aparece a la izquierda, como al de Eva, que está sentada en el suelo e igualmente mirando a esa muy peculiar serpiente que hace que ellos pequen en un pecado de soberbia ante su Creador. Imagen preciosa, imagen única, espléndida, en cuanto a las cualidades de composición, de dibujo, de colorido, de contrastes, realmente excepcionales. Demos un paso más y ahí tienen ustedes otro de los elementos que podemos contemplar, en este caso con una imagen de carácter monográfica, que corresponde a alguno de los profetas que igualmente aparecen en esa bóveda de la Capilla Sixtina. En este caso, el profeta Ezequiel, para que no haya ninguna duda, aparece su nombre escrito ahí, acompañado por unas simulaciones de esculturas en un conjunto, evidentemente, que presumiblemente nos muestra a este profeta de la antigüedad, del Viejo Testamento, pues en un espacio privilegiado del conjunto de la bóveda que estamos describiendo aquí. El profeta Ezequiel. Vean ustedes esa maravilla de texturas, de colores, de actitudes, esa mano tendida hacia el frente que parece escaparse de lo que es un plano, en definitiva, la postura un tanto forzada, los pliegues de sus ropajes, en definitiva, las enormes cualidades de Miguel Ángel como dibujante, como pintor. Profeta Ezequiel. Y en términos similares, con una figura muy diferente, pero el espacio es muy parecido al anterior, con sus características propias, por supuesto, diferentes de aquel, en este caso correspondiendo al profeta Isaías, con esta vestimenta rosa y azul, fundamentalmente acompañado por unos angelillos que dan una nota adicional a ese conjunto indudablemente extraordinario en cuanto a su realización práctica, su sentido de la perspectiva, su tridimensionalidad. Cuidado, que estamos hablando de una bóveda curva y llana, evidentemente, que nos hace admirar, tal vez temer en nuestra equivocación de si lo que estamos viendo es una pintura sobre un espacio curvo, pero en definitiva sin resaltes, en un conjunto obviamente que constituye solo una parte de esa bóveda a la que nos estamos refiriendo. Completamos la visión con esta imagen y en este caso, atención, una sibila. ¿Qué es esto? La sibila de Cumea, una mujer, pese a su carácter musculoso,
yo diría de una forma rotunda, excesiva, probablemente para los gustos actuales, del todo punto, pero obviamente con unas cualidades pictóricas de primerísima categoría. La Sibila Cumea. ¿Y qué es una sibila? Pues una sibila es en mujer lo que es un profeta en hombre. Es decir, es una también profeta, pero repito, mujer, y por lo tanto un tipo de personaje presente en episodios de la historia sagrada en su Antiguo Testamento, que han merecido representaciones pictóricas por parte de muchos grandes pintores, de una manera especial durante el Renacimiento, que es evidentemente un retorno de nuestras miradas a lo que es el arte, la belleza, todos sus complementos, todos sus condicionantes en la antigüedad clásica, griega y romana, que el Renacimiento toma y saca a la luz para iniciar un periodo nuevo en la siempre fructífera historia de la pintura universal. Otra sibila, la sibila libia, muy diferente de la figuración anterior, sin duda alguna en esta imagen, acertadísima en cuanto al dibujo, con esa posición forzada de esta mujer, de esta joven, que se encuentra igualmente asentada en uno de los espacios de esta bóveda de la Capilla Sixtina. En la misma Capilla Sixtina, aparte de la bóveda que parcialmente hemos visto ya con algún detalle, hay muchos más elementos, pero nuestro tiempo es limitado. Tenemos también otra de las grandes obras de Miguel Ángel, el Juicio Final, que se encuentra, como les diría yo, en el muro que hay justo detrás del altar de esa Capilla Sixtina. Por lo tanto, en este caso, pared o muro vertical, la bóveda, atención, estaría, no la vemos aquí, en el espacio que queda sobre nuestras cabezas, si es que nos situamos virtualmente en esa zona de ese recinto. Y bueno, aquí tienen ustedes una vista verdaderamente abrumadora de ese juicio final, con una colección realmente sorprendente, insólita, personalísima, de diferentes personajes de la antigüedad. Vean ustedes a Cristo con la Virgen. Es una interpretación muy de Miguel Ángel, por supuesto, en todos sus personajes, pero comparen los cuerpos, la volumetría de él con la de la Virgen y realmente vean un poco que él viste una túnica que deja a la vista los 1001 detalles de su cuerpo casi desnudo, con el recato, las manos cruzadas sobre el pecho, su vestimenta en tonos rosados y azules, símbolos
de la realeza y del espacio celestial. Hay 1001 contribución, pero creo que con esto nos tendremos que conformar por el momento. Claro, las imágenes son muy variadas. No podría faltar esta, una imagen de la cruz, en definitiva, arrastrada por una serie de personajes que aparecen representados allí, siempre con sus cuerpos musculados, mostrando los 1001 detalles anatómicos de todo su organismo. Vean también la comparación entre las tonalidades más suaves, rosadas, de los cuerpos desnudos o alguna ligera vestimenta, con el azul del cielo en ese espacio en el que nos encontramos dentro, insisto que no se olvide eso, de nuestra representación del juicio final. Otra imagen tremenda de ese espacio. Vean ustedes, sin necesidad que yo las describa, las actitudes sorprendentes, extraordinarias, únicas. No volveremos a ver nada así, así como suena, en toda la historia de la pintura. Son obras únicas, irrepetibles, insuperables, cada una con sus características bien peculiares, que nos hablan, que nos atestiguan la enorme, irrepetible, única genialidad de Miguel Ángel como pintor de una extraordinaria valía en su tiempo. Punto y aparte. Claro, oiga, y esto es muy diferente, claro, y tan diferente. Hemos pasado ya a nuestro segundo pintor de esta sesión. Estamos hablando de Rafael. La fecha, cuidado, es idéntica a la anterior. 1503 para ser exactos. Un poco posterior a las primeras obras de Miguel Ángel, algo antes del trabajo de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina. Realmente, bueno, lo que es el juicio final ya data de una fecha algo más tardía. Y en este caso, veamos esto y comparémoslo así, por las buenas, con lo que acabamos de contemplar. Bueno, pues yo les evito el trabajo. Nada que ver. Realmente nada que ver. Estamos en otro mundo. Estamos en otro mundo. Estamos contemplando las obras de dos pintores contemporáneos, grandes, grandísimos genios de la pintura de todos los tiempos. Y lo primero que nos llama la atención de una manera tremenda, diría yo, bueno, de eso se trata en este ciclo, es advertir esas diferencias verdaderamente asombrosas entre la forma de pintar de Miguel Ángel y la de Rafael. Rafael es mucho más apacible, es mucho más convencional, retoma, claro, los cánones del Renacimiento y los eleva a su máxima expresión en esta imagen bellísima de la adoración de los magos. Vean a la Virgen María, de nuevo con su vestimenta
rosa y azul. Vean ustedes al niño Jesús desnudito en sus rodillas. San José asoma por detrás. Se encuentran en un espacio semi en ruinas y reciben la salutación, los regalos que esos reyes magos hacen al recién nacido. Algunos pastores a nuestra derecha, caballos y acompañantes del séquito a nuestra izquierda, unos árboles y un paisaje en lontananza, en definitiva una imagen realmente formidable, de primerísima categoría pictórica, como no podría ser menos. La obra se conserva en el Museo del Vaticano de Roma y es una de sus mejores tesoros. También extraordinaria, muy diferente a la anterior, por supuesto, es esta formidable realización pictórica de Rafael con una crucifixión singular, diría yo, Cristo en la cruz, corona de espinas, manos y pies claveteadas, los personajes que le acompañan a los pies de la cruz, el paisaje del fondo, de nuevo con tonalidades azuladas en las montañas de la lejanía, unos ángeles con filacterias a derecha e izquierda de Cristo. Una obra soberbia, sin duda, que se conserva hoy en la National Gallery de Londres. La National Gallery de Londres está situada, como muchos de quienes me escuchan sabrán perfectamente, en el mismo corazón de Londres, en Trafalgar Square, y es una visita obligada para todos los amantes del arte. Sigo adelante y lo hago con esta obra notabilísima, preciosa, con una composición realmente excepcional, con una verosimilitud en cuanto a colorido, perspectiva, manejo de la luz, precisión en el dibujo de esta, en definitiva, obra titulada El sueño del caballero. Bueno, el título y la imagen nos lo dicen casi todo. Yo insistiría, y lo hago con mucho gusto, en que presten ustedes una cierta atención no solo a los personajes cercanos, sino también a esa fantástica perspectiva que es un elemento que estos genios de la pintura manejan de una manera realmente excepcional. Y sigamos. Y lo hacemos con una obra que nos sorprende en muchos sentidos. Muy conocida, esta obra de Rafael, título Las Tres Gracias, que en este caso nos llama la atención en el contexto en el que estamos, por mostrar los cuerpos desnudos de estas tres jóvenes que se encuentran aquí, de frente o de espaldas, en un espacio abierto en plena naturaleza, en la que no sabemos si admirar más la precisión en el dibujo o el sentido
de equilibrio y de perspectiva en el conjunto de la obra. Museo de Chantilly, en Francia, una obra no demasiado conocida de Rafael, pero sin duda alguna con grandes atractivos y una obra arquetípica dentro de la época en la que nos encontramos, es decir, el Renacimiento, donde los desnudos en sus más variadas versiones no constituyen ni mucho menos a esta altura ningún motivo de escándalo, cuando sí lo fueron o lo hubieran sido en épocas anteriores. Otra obra bellísima de Rafael, La Virgen de los Claveles, La Virgen de los Claveles, National Gallery de Londres. Aquí un interior, la Virgen con el niño, la Virgen con esa vestimenta azul, pelos dorados, un tenue velo sobre su cabeza, una sonrisa en su rostro, contemplando al niño que se sienta sobre sus rodillas. Es un interior, pero con una visión también puntual, en este caso, del paisaje que rodea este entorno. Virgen de los Claveles, National Gallery de Londres. Virgen del Jilguero, el tema similar al anterior, pero más rico, más singular, puesto que aquí aparece de nuevo la Virgen como esta joven bellísima. Vean ustedes que los nimbos y demás accesorios del románico o del gótico simple y llanamente dejaron de existir, ya no hacen falta, podríamos indicar. Y vemos a la Virgen, un libro en las manos, esto es insólito. Vemos al niño Jesús en un desnudo integral, frontal, entre las rodillas de su madre, y vemos a San Juanito, el que sería en su momento San Juan Bautista, cuyos lazos con Cristo son bien conocidos por todos. Y todo ello en un paisaje también de una precisión y belleza realmente únicas. En este caso concreto, Galería de los Uffizi en Florencia, uno de los grandes museos del mundo, cuya visita recomiendo muy fervientemente a aquellos que todavía no lo conozcan, que será algo realmente raro entre ustedes. Muy diferente a la imagen anterior, otra obra de Rafael, formidable obra de Rafael, San Jorge y el Dragón. San Jorge y el Dragón. Ojo, tenemos este santo, patrón de mi pueblo, de Alcoy, con una celebración en nuestras muy extraordinarias fiestas de moros y cristianos, que recuerdo siempre. No en todos los casos puedo ir allá, pero mi corazón siempre está en aquellas tierras y obviamente en esa fiesta sin igual que acabo de mencionar
y que recomiendo muy fuertemente a quienes me escuchan. Bueno, pues ahí tienen ustedes a San Jorge con su armadura, ese caballo blanco, la princesa a la derecha a la que trata de liberar y el dragón en el suelo asaetado por este guerrero, por este santo guerrero, en ese episodio de su vida que recogen los escritos y la tradición escrita o no. National Gallery de Washington. Allí se encuentra esta obra de nuestro Rafael. Una Sagrada Familia, bellísima, ajustada, en este caso con unas tonalidades un tanto más apagadas, pero igualmente efectivas, mostrando el niño Jesús. Atención, unos ligerísimos nimbos sobre las cabezas de los tres personajes, es decir, aparecen aquí y no en versiones anteriores. Esto no tiene mayor significación. La Virgen sosteniendo al niño en su regazo, San José, obviamente mucho mayor que ella, apoyada en ese cayado, y, una vez más, un paisaje que vemos a través de esa puerta de la derecha. Realmente una obra espléndida que se puede contemplar en el Museo del Hermitage en San Petersburgo. Ya saben, el antiguo palacio de invierno de los zares y grandísimo museo a nivel mundial con millones de obras de todas las características. Soberbia obra, formidable obra, con este entierro de Cristo, figura exangüe de Cristo, ya muerto, lo han bajado de la cruz, lo sostienen entre sus manos alguno de quienes los acompañan, la Virgen y otros personajes allegados aparecen también formando parte del conjunto. A no olvidar las tres cruces del Calvario que vemos sobre ese montículo de la derecha y, una vez más, ese paisaje esfumato, como decía de alguna manera Leonardo da Vinci, paisaje esfumato como una de las características de lo que es la perspectiva en grandes espacios abiertos. Obra de carácter religioso, soberbia en todos los sentidos, con un gran equilibrio espacial, con una gran riqueza de coloridos y actitudes de los muchos personajes que aquí aparecen. Galería Borghese en Roma. Ahí pueden ustedes contemplar el original de esta obra. Una vez más, una Sagrada Familia con los elementos que hemos ya introducido en imágenes anteriores, la Virgen, San José, los dos niños, Santa Ana, la Madre que aparece por ahí, unos angelillos en las alturas y por enésima vez un paisaje
en el fondo que confiere una gran fiabilidad a la escena. Obra conservada hoy en la Alte Pinakothek de München, Múnich, al sur de Alemania, que es uno de los grandes museos de aquel país, de toda Europa y de hecho a nivel universal. Sigo adelante y lo hago con una obra insólita dentro del contexto que estamos tratando y que nos subraya, si es que hiciera falta a estas alturas, las diferencias existentes entre Miguel Ángel y Rafael. La obra es realmente una sorpresa. Por supuesto, quienes me escuchan la conocerán muy bien y sabrán que lo que les muestro en esta ocasión se encuentra en el Vaticano, en lo que llamamos las estancias del Vaticano. Atención a esto, porque hay mucha gente que se las pierde, y es uno de los grandes hallazgos de ese espacio sin igual. Pues bien, uno de los frescos, pintura sobre las paredes, sobre los muros, de una de esas estancias es el que les reproduzco en esta imagen. Vean ustedes la bóveda, vean ustedes un gran portalón a la izquierda en la parte inferior y vean ustedes la pintura propiamente dicha. Pintura de Rafael al fresco, es decir, con colores aplicados directamente sobre el yeso, todavía sin fraguar, y que nos representa a la llamada, una imagen obviamente inventada en todos los sentidos, Escuela de Atenas. Escuela de Atenas. Bueno, ahí vemos una colección de personajes, es imposible entrar en ellos, pero se los recomiendo muy vivamente, si tienen ocasión y pueden dedicarle un tiempo, que se aventuren en investigar algo más en ese sentido y verán las figuras de Platón, de Aristóteles, de Euclides, etcétera, etcétera, de los grandes filósofos sabios de la antigüedad. En un contexto arquitectónico, me refiero a la pintura, por supuesto, obviamente renacentista, rotunda, radical y claramente renacentista, como es todo ese espacio, esas arcadas, esas bóvedas, esas esculturas que decoran todo este espacio simulado prácticamente sobre un plano. Obra maestra de la pintura de todos los tiempos, en la que podemos anticipar la existencia de algunas otras en el mismo contexto, como esta extraordinaria visión del incendio de Roma, también obra de Rafael, también en el Vaticano, también en las estancias del Vaticano, también con esa cualidad de frescos, pinturas al fresco y por lo tanto una técnica diferente al óleo en el que se utilizaba en algunas de las imágenes que hemos visto anteriormente. Aquí un espacio urbano, Roma en la antigüedad, con un incendio que asoló parte de esa ciudad antigua, que luego obviamente llevó a una cierta reconstrucción
de muchos elementos perdidos y unas figuras a ver despacio, una tras otra, recreándonos en su cualidad, en su perfección artística sin igual de otra de las obras maestras de este gran autor. Obras maestras que puedo completar, si es que hiciera falta a estas alturas, con esta imagen excepcional de, otra vez, una de las muchas Madonas que pintó Rafael. Yo les he seleccionado solo unas cuantas de las muchas y extraordinarias que existen en diferentes museos del mundo. En este caso, la que conocemos como Madonna Alba, la Virgen, con el niño, con San Juanito. Observen, con esa pelliza de pastor, en un espacio abierto, con esas cualidades tridimensionales de verosimilitud, de credibilidad pictórica, que es una perspectiva perfecta a estas alturas de esa producción. Se encuentra esta obra en la National Gallery de Washington, junto con un gran número de obras de primerísima categoría y de todas las épocas. Pero todavía nos queda un espacio a la sorpresa y ahí la tienen ustedes. Un retrato de Rafael, soberbio, y atención, hemos visto muchos personajes. Hemos visto a San José, hemos visto a la Virgen María, al Niño Jesús, a distintos santos. Hemos visto muchas cosas. Hemos visto personajes en la escuela de Atenas, pero esto es otra cosa. Esto simple y llanamente es un retrato en la plena y rotunda concepción de esa palabra. ¿Y un retrato de quién? De Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici. Rafael nace en Urbino, en la costa oriental de Italia, a un centenar de kilómetros de Florencia, y acude hasta esa ciudad atraído por sus posibilidades para desarrollar en él una carrera como autor, como gran pintor. Allí conoce a la familia que gobierna ese espacio y su entorno, los Medici, y en particular al responsable de esa familia y de esa ciudad y de ese entorno, que es Lorenzo de Medici, el todopoderoso Lorenzo de Medici. Y Rafael nos deja a nosotros y a la posteridad este pequeño milagro de uno de los grandes retratos de la historia. En eso también hay una diferencia con Miguel Ángel, una diferencia notabilísima, y en este caso a favor de Rafael, la afirmación de que estamos ante uno de los grandes retratistas de todos los tiempos. Con este personaje, vean los detalles, el rostro, la mano, el cuerpo, esa increíble vestimenta, la pelliza, el fondo que hace que destaquen todos estos elementos y que, repito, nos lleva a insistir en la calificación de obra maestra
del arte universal, la que ahora estamos contemplando. Pero no es la única. Yo les traigo aquí otra muestra, si es que hiciera falta a estas alturas, para que nos despidamos. Otro retrato, soberbio, único, irrepetible, de una perfección casi milagrosa. Y en este caso, con el añadido de que se trata de una joven semidesnuda que mira fijamente al espectador. El título de esta pintura, La Fornarina. La Fornarina. La Fornarina es la hija del horno, de un horno. Su padre era panadero y ella fue amante, esto dicen las biografías, de Rafael durante algún tiempo. Rafael murió muy joven y prematuramente. En todo caso, nos dejó las obras maestras que hemos admirado aquí esta tarde, que señalan los puntos comunes y las diferencias abismales, enormes, que existen entre Miguel Ángel y Rafael, pese a ser contemporáneos, pese a ser dos representantes máximos del Renacimiento pleno en Italia, y que en el caso en que estamos contemplando este último retrato, la posibilidad de verlo in vivo, si tienen la ocasión, en fechas próximas, en la Galería de Arte Antica en Roma, una obra maestra absoluta del gran Rafael y el gran Renacimiento. Muchas gracias a todos.